Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que usted esté revisando este video. Hoy nos vamos a dedicar a las pirámides. Como objetivos, decimos lo siguiente: al finalizar este tutorial, el estudiante debe estar en capacidad de dibujar diferentes tipos de pirámides, identificar los elementos que constituyen una pirámide, como son su base, la altura, las caras laterales, las aristas de la base, las aristas laterales y la apotema de una pirámide. Interiorizar las fórmulas que permiten realizar los cálculos del área lateral, del área total y el volumen de una pirámide. Calcular área y volumen de distintos tipos de pirámide. Y finalmente, realizar una aplicación de las pirámides a la construcción de hologramas. Definición. Una pirámide es un poliedro que tiene por base un polígono cualquiera y por caras laterales triángulos que tienen un vértice común. De acuerdo a esta definición, entonces, en este ejemplo que estamos mostrando en la imagen, nos damos cuenta que el poliedro en este caso es un hexágono, es decir, una figura geométrica que tiene 6 lados. Y al hacer la proyección de todos sus lados, observamos que tiene el vértice en su parte superior. Aquí confluyen o coinciden exactamente esas proyecciones de esa base, que en este caso es el hexágono. Bien, el vértice común de todas las caras laterales se llama vértice de la pirámide. En este caso, en el ejemplo que mostramos, el vértice está ubicado exactamente en este punto. La altura de la pirámide es la longitud del segmento perpendicular trazado desde su vértice al plano que contiene su base. Quiere decir que esta proyección que hacemos iniciando en el vértice y que llega hasta su base, este segmento sería lo que correspondería en este caso a la altura de esta pirámide. Bien, en este caso vamos a observar que al hacer la proyección de la altura, entonces trazamos este segmento punteado o discontinuo y lo proyectamos hasta el punto medio de la base. Quiere decir que la altura de la pirámide en este caso vendría desde este punto que estamos marcando hasta este punto en la parte media de la base. Esa sería la altura de esta pirámide. Una pirámide regular. ¿Qué es eso de una pirámide regular? Una pirámide regular es aquella pirámide cuya base es un polígono regular y cuyo vértice equidista de cada uno de los vértices de la base. Eso es lo que se denomina una pirámide regular. Bueno, de acuerdo a la definición anterior, decimos entonces que en una pirámide regular, el segmento que determina su altura tiene por extremos el vértice de la pirámide y el centro del polígono de la base. Bueno, en esta figura entonces volvemos a tener un hexágono, tenemos el vértice en la parte superior y lo que acabamos de decir es que el segmento que está uniendo el vértice con el punto central de la base, en este caso un hexágono, es lo que determina o lo que se llama la altura de la pirámide. Bueno, en esta figura que estamos mostrando, en esta pirámide que tenemos, decimos entonces que las caras laterales, las que tenemos en estos costados, son triángulos isósceles congruentes. La altura de cada una de las caras laterales trazadas desde el vértice de la pirámide se llama apotema de la pirámide. Solo en pirámides regulares se habla de su apotema. No debemos confundir la apotema de una pirámide con la apotema de su base. Son conceptos e ideas distintas. El área de una pirámide. El área lateral. El área lateral es igual a la suma de las áreas de sus caras laterales. Y el área total es igual a la suma del área lateral con el área de la base. Bien, en esta pirámide que estamos mostrando, que está señalando la figura, entonces tenemos que ya la base no es un hexágono como lo vimos anteriormente, sino que ahora es un polígono que tiene cinco lados. El primero de ellos está conformado por el segmento desde el punto B hasta el punto C, el segundo del punto C al punto D, el tercero del punto D al punto E,
el cuarto del punto E al punto A y el quinto del punto A al punto F. Este tipo de figura geométrica o de poliedro recibe el nombre de pentágono. Bien, aquí tenemos una pirámide truncada o un tronco de pirámide. ¿Cómo definimos eh, la pirámide truncada? Decimos que la pirámide truncada se define como la parte de una pirámide que queda comprendida entre el plano de su base, en este caso la base la tenemos aquí en nuestra parte inferior, y el otro plano paralelo a la base que intersecta a las aristas de la pirámide. Entonces aquí estamos viendo las aristas, la intersección, y por eso aparece un trapecio dibujado aquí en la parte superior, porque ahí es donde aparece la intersección de las proyecciones de los lados. Entonces digamos que a esa región donde aparece el corte de la pirámide es a lo que llamamos pirámide truncada o tronco de pirámide. Bien, ¿cómo obtenemos el volumen en una pirámide truncada o en un tronco de pirámide como está mostrando la figura? Entonces decimos que el volumen, para calcular el volumen de este tipo de pirámide, que es una pirámide truncada, decimos que es igual a un tercio de la altura, es decir, de h, desde el punto medio de la base hasta el vértice, esa es la altura, multiplicado por el valor de B1, del valor de este segmento B1, más el valor de este segmento B2, más la raíz cuadrada de B1 por B2. De esa forma entonces obtenemos para este tipo de pirámide, pirámide truncada, el valor de su volumen. Bien, entonces la fórmula que nos permitiría calcular el volumen de la pirámide truncada o tronco de pirámide sería un tercio del valor de la altura, abrimos paréntesis, B1 más B2 más la raíz cuadrada del producto de B1, en este caso el segmento de abajo, por el valor de B2 y cerramos el paréntesis. De esa manera podemos calcular el valor del volumen de este tipo de pirámide. Bien, ¿cómo calculamos en el tronco de pirámide que estamos trabajando o en la pirámide truncada el área total? Decimos entonces que debemos calcular el área de la base, es decir, de este polígono, más el área de la tapa, quiere decir de este polígono que tenemos en la parte superior, más 4 veces el área del polígono que está conformando cada una de sus caras. En este caso entonces decimos que el área total es igual a L cuadrado. ¿Por qué L cuadrado? Porque en este caso tenemos un cuadrado que es el que nos está representando el área de la base. Por eso tomamos en el cuadrado, el área se calcula lado por lado, más el lado del cuadrado de la tapa, quiere decir que este cuadrado es mucho más pequeño que el de abajo, por eso lo hemos puesto inclusive en la nomenclatura con letra minúscula, L al cuadrado más 4 veces, abrimos paréntesis, la longitud de la base mayor más la longitud de la base menor, cerramos paréntesis, multiplicado por la altura y dividido entre 2. De esa forma entonces calculamos en una pirámide truncada o en un tronco de pirámide su área. Ya en una anterior explicación habíamos visto cómo se calculaba el volumen. Digamos que con estas expresiones que se han explicado ya se pueden colocar datos y empezar a obtener tanto los valores del área como los valores de volumen, pues para distintos tipos de pirámide truncada. Bien, vamos ahora a analizar algunos problemas. Vamos a suponer que nos dan esta gráfica y a partir de ella debemos calcular el volumen y el área total de esta pirámide. Entonces el enunciado nos quedaría de la siguiente forma. La altura de una pirámide hexagonal regular es 20 centímetros. Entonces aquí tenemos dibujada o trazada
la altura de esta pirámide regular, cuya base es un hexágono. Y el lado de la base mide 10 centímetros. Entonces nos están diciendo que este lado de la base pues mide 10 centímetros. Al ser un hexágono regular, quiere decir que cada uno de estos lados pues va a medir 10 centímetros. Quiere decir que el perímetro de este polígono pues lo podemos calcular simplemente con esta medida. Después nos dicen, si se cortan todas las aristas laterales por un plano paralelo, aquí tenemos cómo quedaría dibujado el corte. Entonces, si se cortan todas las aristas laterales por un plano paralelo a la base a 6 centímetros del vértice, tal como se ilustra la figura, entonces nos están diciendo que el corte se está tomando es a partir del vértice a 6 centímetros. Quiere decir que si en este punto tenemos 6 centímetros y la altura total es 20 centímetros del punto de corte donde estamos señalando a la parte inferior de la pirámide, a la parte o el punto central de la pirámide, que es la altura, entonces sería 20 menos 6, esta parte sería 14 centímetros. Y ahora sí nos preguntan lo siguiente, nos dicen hallar el área lateral y el volumen de la pirámide inicial. Quiere decir que nos están pidiendo el volumen y el área lateral de toda la figura inicial. Es decir, teniendo en cuenta los 20 centímetros, teniendo en cuenta los 10 centímetros de lado que tiene el polígono, que en este caso es un hexágono. Luego nos dicen que debemos que para la pirámide determinada por el plano paralelo a la base del vértice B, entonces debemos igual obtener el área lateral y el volumen. Quiere decir que debemos trabajar con este dato y aparte de eso debemos hacer la resta para poder obtener la otra información que requerimos para poder hacer el cálculo de lo que nos están solicitando. Y dice la parte de la pirámide comprendida entre el plano de la base y el plano paralelo a esta. Quiere decir que al tronco de pirámide también le debemos calcular tanto el área como el volumen. De eso vamos a mirar cómo se soluciona ese problema con toda la consulta que hemos hecho previa al video. Bien, vamos entonces a resolver algunos problemas o a plantearlos y luego los trabajaremos en clase. El primer problema sobre pirámides dice realizar los dibujos completos de cada una de las pirámides que implica la solución de cada uno de los problemas. Trazar las proyecciones para construir las gráficas adecuadamente. El primer problema dice calcular el área lateral y el área total de una pirámide regular cuya altura es 8 metros y cuya base es un cuadrado de 12 metros. Bien, el segundo problema dice calcular el volumen de una pirámide hexagonal regular cuyo lado de la base mide 6 centímetros y su arista lateral mide 10 centímetros. El tercer problema, la altura de una pirámide hexagonal regular es 20 centímetros y el lado de la base mide 10 centímetros. Si se cortan todas las aristas laterales por un plano paralelo a la base a 6 centímetros del vértice, calcular el área lateral y el volumen de la pirámide. ¿De cuál pirámide? De la pirámide original, de la pirámide determinada por el plano paralelo a la base de vértice B y la parte de la pirámide comprendida entre el plano de la base y el plano paralelo a esta. Esto es el tronco de pirámide. Cuarto problema, calcular el área total de un tronco de pirámide cuadrangular sabiendo que la base es un cuadrado de 48 metros de lado y el cuadrado superior tiene un lado de 10 centímetros. El quinto problema dice calcular el volumen de un tronco de pirámide recto de 20 centímetros de altura y en el que sus bases son dos cuadrados cuyos lados miden 12 centímetros y 4 centímetros respectivamente. Y el problema 6 dice se tiene una pirámide recta cuadrada de 18 centímetros de arista y 30 centímetros de altura. Se le hace un corte paralelo a la base a una altura de 10 centímetros. ¿Qué longitud tiene el lado de la sección obtenida? Recomendación: hacer cada uno de los dibujos que nos representa la situación de cada uno de los problemas que se formulan, trazar las proyecciones y con base en la información que suministra el video más las consultas que se hicieron previamente, resolver de manera ordenada cada uno de los problemas y presentar su solución. Muchas gracias.